Para nosotros, dentro del marco del TEMEC, ahora esto es muy importante referirlo, así como en su momento lo fue el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá. Ahora el TEMEC prevé la aportación, digamos, de recursos útiles para el desarrollo del comercio internacional entre los tres países de una forma distinta, pero que también tiene ventajas. Y esas ventajas hay que aprovecharlas. Hay brechas entre las pymes para abordar oportunidades en Norteamérica. Y entre ellas está, por ejemplo, las oportunidades de relocalización de operaciones de bienes y servicios, sobre todo enfocados a manufactura de regiones asiáticas, a cadenas de valor en Norteamérica. Y eso nos permite, digamos, trazar una línea de aprovechamiento, pero también de preparación. Las empresas en México deben estar preparadas para estar listas en el aprovechamiento de esas oportunidades. Así que es importante estructurar mecanismos competitivos para que las pymes accedan a esas oportunidades y áreas de interés que otras naciones están ofertando y sobre todo tomando en cuenta que México no necesariamente cuenta con todos los mecanismos industriales que pueden permitir facilitar el acceso a esas cadenas de valor. Por lo tanto, digamos, un área importante que vemos en la Fundación para poder apoyar a las empresas, a los inventores y a los desarrolladores de tecnología, para poder tener mayores capacidades de preparación y junto con sus estrategias, por supuesto, de mercado, visualizar cómo aprovechar esas oportunidades de negocio y de crecimiento. Por lo tanto, sin mayor detalle, pues quiero agradecerles el día de hoy. Creo que van a aprender bastantes temas que nuestro equipo ha preparado para ustedes y les deseo pues una buena jornada. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Pues como lo comentaba hace un momento mi director general, ¿no? El ingeniero Eugenio Marid. En el marco de estos nuevos acuerdos, tratados internacionales que se han gestado a razón de una estructura más viable para realizar mecanismos de comercialización, pues es importante analizar a razón de este tratado, del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, qué cuestiones importantes se han dado a razón de la materia de propiedad intelectual. De manera muy general, vamos a tratar algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, ¿qué es el TEMEC? Pues básicamente es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2020 y tiene como principales objetivos, ya más o menos los mencionamos algunos, pues bueno, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, fortalecer la competitividad de toda América del Norte y mantener la certidumbre del comercio y las inversiones, ¿no? En específico entre estos países y con miras a también establecer alianzas estratégicas para el comercio global, ¿no? Pero, ¿qué sucede en materia de propiedad intelectual dentro del TEMEC, dentro de todas las estructuras y todos los campos que abarcan este tratado en específico de libre comercio entre estas naciones? Pues precisamente se estableció el capítulo 20, en donde se establecen ciertas disposiciones en materia de propiedad intelectual que, entre otros objetivos, persigue objetivos de política pública. Entre ellos, pues el primero es promover la innovación y la creatividad entre los tres países, facilitar la difusión de información, conocimiento, tecnología, cultura y artes, y por último, pues fomentar la competencia y los mercados abiertos y eficientes entre los tres países, ¿no? Entre estas disposiciones, entre estas adecuaciones, porque ese es el objetivo también de establecer un capítulo específico en materia de propiedad intelectual dentro de este tratado, ¿no? Establecer mecanismos con el objetivo de que los sistemas que están
reforzando los sistemas de propiedad intelectual en México, Estados Unidos y Canadá, pues sean lo más homólogos posibles, ¿no? Por lo tanto, se establecieron ciertas disposiciones en específico en temas de marcas, de patentes, de diseños industriales, indicaciones geográficas, derechos de autor, derechos conexos y una nueva categoría que tiene que ver con proveedores de servicios de Internet. Todo lo que tenga que ver o relacionado con esa materia y derecho autoral, por ejemplo, y cuestiones de derechos de autor, pues precisamente se establecieron ciertas recomendaciones en el tratado, en el TEMEC, en donde pues se tocan estos aspectos importantes, ¿no? Perdón. Dentro del primer apartado, que está muy enfocado a signos distintivos, en específico a marcas, pues bueno, se establecieron cierta categoría, cierta tipología que anteriormente, al menos en nuestro país, no existía, ¿no? Que son las marcas tradicionales. Ahora en México, en Estados Unidos y en Canadá hay posibilidades de asociar ciertos signos o ciertos elementos muy enfocado a los sentidos, por ejemplo, que estén, que puedan estar involucrados en una marca, ¿no? Como todo signo que en algún momento dote de identidad a un producto o servicio con respecto a otros productos o servicios similares, ¿no? De la misma especie. Por lo tanto, en nuestra legislación y por medio de este tratado de colaboración se establecieron estas nuevas categorías de marcas no tradicionales, ¿no? Que pueden ser sonoras. Nosotros ahora podemos asociar un sonido como elemento principal distintivo de una marca, también un olfato, una marca holográfica y una nueva categoría de figura de propiedad industrial que le han denominado imagen comercial. ¿Qué es una imagen comercial de manera general? Es todos los elementos que pueden ser distintivos asociados a, se podría decir, de que cómo vestimos a un producto, un servicio, la prestación de un servicio, ¿no? Entonces, en este sentido, estas son, se podría decir que son las nuevas tipologías, los nuevos tipos de marcas que a razón de esta firma, de este tratado, se sugieren integrar en el nuevo marco de los sistemas de propiedad intelectual de cada uno de los países, ¿no? Que anteriormente, al menos en México, no existían, ¿no? También hay un apartado específico de las marcas colectivas y certificación. Estas marcas colectivas y de certificación pueden estar asociadas a grupos o sociedades de productores, asociaciones, fabricantes o prestadores de servicios que en algún momento se unan, por ejemplo, por medio de alianzas estratégicas y estén reforzando, por ejemplo, una cadena de valor y desarrollando un producto específico con las mismas características, con los mismos requerimientos y niveles de calidad, enfocándose también en específico a un cierto proceso, o sea, que todos vayan de la mano con el objetivo de fortalecer, por ejemplo, una industria, ¿no? Los niveles de producción de un sector, por ejemplo. Y a razón de esto se pueden establecer marcas colectivas en donde este tipo de asociaciones, este tipo de grupos, de sociedades pueden solicitarlas, ¿no? Y también de certificación, en donde básicamente ese producto que todos en conjunto están produciendo, pues se le dote de este nuevo signo distintivo de certificación, certificando que es un producto que tiene cierta calidad, que cumple con ciertas certificaciones muy específicas de ese sector, etcétera. También están, bueno, viene un apartado específico de las marcas notoriamente conocidas, en donde, pues bueno, se establecen ciertas medidas adecuadas para el uso indebido y de estas marcas notorias, y con todo el objetivo de evitar la competencia desleal, ¿no? Que una persona en específico no pueda hacerse de este tipo de
de registros de estas marcas notoriamente conocidas y en algún momento establecer actividades de competencia desleal. Y también se sugiere, dentro de este apartado muy específico de signos distintivos, en específico de marcas, establecer sistemas de oposición y cancelación de marcas, ¿no? Como en algún momento establecemos o damos a conocer en el proceso de registro de una marca, damos a conocer durante el proceso de evaluación de esa solicitud que yo, titular de mi solicitud, pues pretendo en algún momento solicitar ese registro de marca, ¿no? En algún momento se establecen estos sistemas de oposición con todo el objetivo de que si hay un tercero que en algún momento se sienta agredido por esa solicitud, pues pueda en algún momento establecer cierta oposición ante mi solicitud, ¿no? Todo lógicamente bien fundamentado y al menos aquí en México, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es precisamente el INPI, ¿no? Con el segundo apartado, que tiene que ver con patentes y datos de prueba o no divulgados, pues bueno, se establecen nuevamente ciertos requerimientos, cierta materia que es susceptible de patentarse. En específico, se establecen que se pueden patentar productos o procedimientos, nuevos usos, nuevos métodos de usar y nuevos procedimientos de uso con respecto a un producto conocido, ¿no? Se puede establecer que, por ejemplo, de un producto que ya se tenga conocido y tal vez asociado a una solicitud de patente, ya sea otorgada o en trámite, pero si en algún momento puedo identificar que ese producto puede llegar a tener un nuevo uso o puede estar asociado a un nuevo método de cómo usarlo, esa materia, ya no el producto, porque ese producto ya en algún momento puede ser que pudo estar asociado o tiene asociado un registro en materia de patentes, ¿no? Pero ese nuevo uso, esa nueva materia que anteriormente no se conocía, pues puede ser susceptible de protección también por medio de una patente, ¿no? También otro apartado importante en cuanto a este apartado de patentes está asociado al ajuste de la duración de la patente por retrasos irrazonables de la autoridad otorgante, ¿no? En este caso, ¿cuáles podrían ser esos posibles retrasos irrazonables? Pues que puede estar asociado en el proceso de otorgamiento, de evaluación, de otorgamiento, que en algún momento haya sido un poco amplio. Básicamente aquí nos indican que si se podría justificar ese ajuste en la duración de patente, ese ajuste. Entendemos que una patente, al menos en nuestra legislación y también en las legislaciones de estos dos países vecinos, tiene una duración o una vigencia de 20 años. Por lo tanto, pero esos años en algún momento se consideran a partir de que se ingresa la solicitud, en el caso mexicano en el INPI, ¿no? En específico, sí, y bueno, esa solicitud se empezaría a contar esa vigencia desde el momento que se ingresa la solicitud, pero entre que se ingresa y se otorga hay un proceso precisamente de evaluación. Si ese proceso de evaluación, como aquí se entiende, dura más de 5 años, puede ser que por medio de un proceso administrativo, de una solicitud en específico, en el caso mexicano ante el INPI, se puedan hacer ciertos ajustes en el proceso de vigencia de esta patente ya otorgada, ¿no? Y también otro retraso irrazonable puede estar asociado a que a partir de que se solicite un examen precisamente de forma o de fondo, que en algún momento son los exámenes que están asociados a una solicitud de patente, y si ya se extendió más de 3 años a partir de esta solicitud, pues bueno, esa también podría ser otro de los factores justificables para realizar cierto ajuste en la duración o en la vigencia de una patente, ¿no? En cada uno de estos apartados he establecido, he proporcionado el artículo o la fracción del artículo en el que se hacen estas aseguraciones o estas recomendaciones dentro del TEMEC, ¿no?
Y pues bueno, también hubo un apartado muy concreto en cuanto a la autorización de comercialización, muy enfocado a productos farmacéuticos, a productos químicos o a productos que en algún momento tenían un elemento o un componente biológico. Pues bueno, se establece que dentro de este proceso de comercialización y en algún momento también de protección de este tipo de productos, pues bueno, se debería de establecer un sistema de notificación para que el titular en específico de un producto farmacéutico, pues llegaran ciertas notificaciones hacia que el interés de un tercero tuviera para comercializar su producto, ¿no? En este proceso, entre el proceso de obtención de ese registro de propiedad, en específico trasladado a una patente, y también todos los requerimientos que en algún momento estos productos tienen que ver con organismos fuera, por ejemplo, de los organismos reguladores de los sistemas de propiedad intelectual, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, organizaciones u organismos, instituciones que vayan a estar enfocados a certificar que ese producto farmacéutico cumple con todas las certificaciones, con todas las normativas, las regulaciones en materia de salud, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, pues bueno, hay ciertas, sugiere también el TEMEC que se realicen ciertas adecuaciones entre estos sistemas que se podría decir que son independientes, ¿no? Uno asociado a materia de propiedad intelectual y otro asociado en materia de salud, por ejemplo, ¿no? También existe un apartado en donde precisamente con todo este objetivo de cumplir en ambos sentidos de las legislaciones, tanto en materia de propiedad intelectual y también con respecto a cuestiones de certificación, pues se establece que deberían de haber medidas provisionales y procedimientos administrativos para la solución de controversias, ¿no? Y en algún momento, mediante este tipo de medidas provisionales y procesos administrativos, pues también hacer ciertas adecuaciones con respecto al tiempo que llevaron este tipo de controversias o soluciones de controversias, ¿no? Muy acotado al punto anterior, ¿no? ¿Qué mecanismos son justificables para hacer una cierta adecuación en el tiempo de vigencia de este producto farmacéutico, producto químico, producto con un elemento biológico en su proceso tanto de protección como de certificación para la comercialización? En el siguiente apartado, pues bueno, se tocó un tema específico en cuanto a la figura de indicaciones geográficas. Al menos en nuestra legislación anteriormente no existía esta figura. Existía una categoría específica de las indicaciones geográficas que son las denominaciones de origen, pero como tal las indicaciones geográficas pues no existían como tal, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, se sugiere dentro del TEMEC y dentro de nuestro sistema de propiedad intelectual y nuestras legislaciones, pues se van realizando estas adecuaciones, atendiendo a esas recomendaciones que en algún momento se vieron prioritarias o se establecieron como prioritarias en el tratado entre los tres países, ¿no? A razón de esta figura de indicaciones geográficas, pues bueno, se sugiere que se establezcan procedimientos administrativos eficaces de gestión, protección y reconocimiento de esta nueva figura, en específico en el caso mexicano, en nuestra legislación, ¿no? Y también, como en el caso de las marcas, como otro signo distintivo que son las indicaciones geográficas, pues se sugiere también establecer sistemas de denegación, oposición y cancelación, si fuera el caso, ¿no? A razón de alguna controversia ante un tercero, ¿no? En específico, como lo comentaba, con respecto a ciertas denominaciones de origen, una categoría específica de las indicaciones geográficas, aparte de este capítulo 20 que se estableció en el tratado, en el TEMEC,
pues bueno, hay ciertos addendums, hay ciertas cartas paralelas que tienen esa categoría, que se establecieron entre México y Estados Unidos solamente, en materia de bebidas destiladas espirituosas. Todo esto con el objetivo de que más o menos vayamos observando ciertos ejemplos, ¿no? En específico, en estas cartas paralelas entre México y Estados Unidos, pues bueno, se estableció que Estados Unidos tiene un whisky de centeno americano asociado a una denominación de origen que en donde pues le interesa que ese producto solamente se establezca que es de origen de estadounidense, ¿no? Por lo tanto, se establecieron entre los dos países que se iba a prohibir la venta de cualquier producto en México con esta categoría, ¿no? Con esta categoría de whisky de centeno americano, si este no había sido elaborado en Estados Unidos, precisamente para respetar los derechos asociados a esta denominación de origen que tiene origen, valga la redundancia, en Estados Unidos, ¿no? Como producto endémico de ese país, ¿no? Y de igual forma y de manera homóloga, en México se asoció que nuestra bacanora, nuestra charanda y nuestro sotol, que son precisamente bebidas destiladas, que vienen de un destilado específico, pues iban a tener también esta categoría, ¿no? Que se iba a prohibir la venta de cualquier producto de bacanora, de charanda o de sotol en Estados Unidos si estos no habían sido elaborados en México, ¿no? Con esa categoría específica para en algún momento establecer también medidas de piratería o actividades de competencia desleal que en algún momento pudieran estar asociadas a la a una mala comercialización de estos productos, ¿no? Y más asociados a que a todos estos productos están asociados a una denominación de origen. En cuanto a derechos de autor y derechos conexos, pues bueno, de verdad, todo este capítulo 20 podemos identificarlo como, bueno, es un capítulo más del TEMEC, pero realmente son ciertas adecuaciones, ciertas recomendaciones, muchísima información con respecto a todas estas partes contractantes y estas recomendaciones que se hacen entre los tres países, ¿no? Lo que aquí estamos presentando es un breve resumen de lo que en algún momento está asociado a cada una de estas figuras en cuanto al sistema de propiedad intelectual, ¿no? En cuanto a derechos de autor y derechos conexos, pues bueno, están asociado uno de los apartados, pues está asociado a la ausencia de jerarquía en la autorización de obras incorporadas, ¿no? Cuando en algún momento una obra está asociada a distintos participantes, desde autores, desde artistas, intérpretes o ejecutantes, pues básicamente se establecía que bajo este componente de ausencia de jerarquía, pues precisamente se establecía que sin la autorización de cada uno de estos, de los que estuvieron involucrados en la ejecución de esta obra o en la elaboración de esta obra, pues no podían en algún momento pasarse de alto a ninguno, ¿no? Realmente se debe de establecer, se debe de corroborar, se debe de respetar la autoría, la interpretación, la participación de cada uno de estos, de estas personas, ¿no? Con respecto al segundo apartado que también vimos como prioritario comentar en esta presentación, pues está asociado al derecho exclusivo de los artistas, intérpretes o ejecutantes de autorizar o prohibir, pues lógicamente su participación en una obra, ¿no? Muy enfocado a derechos conexos. Como en algún momento yo como artista, como intérprete o ejecutante, tengo la exclusividad de autorizar o prohibir de alguna otra forma mi participación en esta obra, ¿no? Y pues bueno, también hubo hay un
apartado específico con respecto al plazo de protección para el derecho de autor y los derechos conexos, ¿no? En algún momento se habían establecido cierto plazo asociado al derecho de autor y los derechos conexos, y aquí se sugiere hacer ciertas modificaciones, ¿no? Básicamente se debe de considerar que dos apartados específicos, ¿no? Establecer un tiempo o un plazo específico con respecto a, sobre la base de la vida natural de una persona, ¿no? Este plazo no debe ser inferior a la vida del autor y 70 años después de su muerte. Por lo tanto, una obra, por ejemplo, una obra creativa, artística, tendrá esa vigencia o estará asociado al derecho asociado a este autor durante toda su vida y 70 años después de su muerte, ¿no? La titularidad o el derecho patrimonial sobre esa obra tendrá esa vigencia, ¿no? Básicamente toda su vida y 70 años después de su muerte, ¿no? Ya sea por medio de quien haya decidido este autor, pues no sé, heredar, transferir, establecer quién quedaría como su sucesor en estos derechos patrimoniales de su obra, ¿no? Y el segundo plazo o la segunda consideración para establecer cierto plazo de protección asociado al derecho de autor y los derechos conexos están asociados sobre una base diferente con respecto a pues bueno, que esta base debe de estar establecida básicamente con respecto a que no sea inferior a 75 años a partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra, ¿no? Cuando en algún momento una obra ya fue publicada, lógicamente por medio de cierta autorización de este autor, pues bueno, esa obra, el plazo de protección no debe de ser inferior a 75 años, ¿no? A partir de esta primera publicación. Y pues bueno, a falta de esta publicación, hay otra consideración, pues bueno, se debe de establecer que ese plazo de protección no debe de ser inferior a 70 años desde el fin del año calendario de la creación de la obra, ¿no? Son consideraciones que tienen que ver básicamente con regular o establecer ciertos mecanismos de protección a razón de derechos de autor, muy enfocado a obras artísticas, obras literarias, toda la materia que esté asociado a derechos de autor o en algún momento a derechos conexos, ¿no? Por medio de sus intérpretes, artistas o ejecutantes, ¿no? Y por último, está precisamente este apartado que tiene que ver con proveedores de servicios de Internet. Dentro de las recomendaciones que se establecen en el TEMEC, pues bueno, se establecen que deben de establecerse incentivos legales para cooperar con titulares del derecho de autor para en algún momento disuadir el almacenamiento y la transmisión no autorizadas de materiales protegidos por el derecho de autor, ¿no? Precisamente por eso y por la categoría y todo lo que la dinámica que está asociado a estos proveedores de servicio de Internet, cómo establecer ciertos incentivos que en algún momento tiendan a que estos proveedores de servicio de Internet pues estén directamente relacionados con los derechos, con los autores precisamente del contenido que están transmitiendo, ¿no? Y por medio también, bueno, se recomienda que se establezcan ciertas limitaciones en el ordenamiento jurídico para impedir compensaciones monetarias en contra de estos proveedores de servicio de Internet por infracciones al derecho de autor que ellos no controlen, inicien o dirijan y que tengan lugar a través de sistemas o redes controladas u operadas por ellos o en su representación. Básicamente establecen que
haya cierto acercamiento entre este tipo de proveedores de servicios de Internet y los autores del contenido que en algún momento se va a transmitir o almacenar, y que también, pues bueno, se deslinde de responsabilidades de cierto contenido que se transmite por medio de sus medios de transmisión de estos proveedores de servicio de Internet, que ellos no puedan controlar, que ellos no puedan tener el control preciso de esa materia asociada o que tenga que estar relacionado con derechos de autor de cierto contenido, ¿no? En específico, estas son algunas, como lo comentamos, son ciertas recomendaciones, ciertas adecuaciones que se establecieron en algún momento en el marco del TMEC, y que a razón de estas recomendaciones, de estos enunciados, pues bueno, lo ideal es que cada una de las legislaciones, en específico Estados Unidos, México y Canadá, pues hagan ciertas adecuaciones a sus sistemas de propiedad intelectual, a sus normativas, a sus legislaciones, para que cada uno de los componentes que se integraron en el TMEC y que se llevaron a cabo de común acuerdo entre los 3 países, pues tengan base de ejecución, base de operación y de gestión, ¿no? Pues básicamente esta es mi presentación, mi primer contribución a este evento. Y pues bueno, estos son nuestros contactos, nuestros números de contacto dentro de la fundación. Y pues bueno, no sé si haya preguntas, dudas, no sé. Muchísimas gracias, César, por tu participación, y pues muy importante el poder recalcar estos cambios que pueden beneficiarnos en materia de propiedad intelectual. Muy bien hablaste sobre la cuestión de la extensión en tiempos, que creo que eso es muy valioso cuando se tiene una patente. En el caso de la vigencia en derechos de autor, creo que también es un tema que no conocemos mucho, y que bueno, la vigencia también es parte importante. Sin duda, el que podamos entrar y poder estar en un mundo cada vez más globalizado, compitiendo con todos estos países que se encuentran a la vanguardia, pues nos da mayor posibilidad de poder competir con ellos, ¿no? Estar a la par, y qué más que un sistema de propiedad intelectual nos respalde y justamente nos proporcione esas herramientas para poder entrar a un mercado mucho más justo.